Talidad son parte muy importante de la red mexicana de franquicias. Me da mucho gusto saludarlos. Hemos estado un poquito ausentes de las actividades de Puebla por las responsabilidades a nivel nacional que tenemos, principalmente en Ciudad de México y en la zona de frontera, pero sé que han estado muy bien atendidos por Roberto y por el doctor Miguel Ayón, y pues vamos a continuar con este año, con este ejercicio de comunicación por parte del sector empresarial que nosotros representamos. El primer tema que me gustaría comentar es la evaluación de los primeros 120 días de esta administración municipal. El día de ayer hicimos, de manera personal, hice una serie de llamadas con las marcas que aglutinan el mayor número de sucursales en la zona que corresponde a Puebla Capital, para escuchar sus inquietudes, sus impresiones, sus sugerencias. Y en general el balance de estos primeros 120 días es positivo. No les daríamos un ranking de calificación, pero realmente es dentro de lo aprobatorio, de bueno a muy bueno. Y esto obedece principalmente a que se nota que hay un cambio de rumbo, un cambio de estilo, y que se entiende muy bien que un servidor público, una vez que gana una elección, gobierna para todos. Y entonces la principal característica que vemos en esta administración municipal es que es un gobierno que escucha realmente a la gente, y escucha a los que votaron por ellos y a los que no votaron por ellos, y los atiende con la misma prioridad. Y es un gran avance. Esto, la verdad, es de felicitar a los ciudadanos poblanos, pero quisiéramos que también se tomara como un ejemplo para otras latitudes y para otros niveles de gobierno, para que comprendieran que una vez que desde cualquier plataforma política una persona resulta electa, tiene que gobernar para todos y escuchar a todos, a verdes, azules, cafés y los que sean, ¿no? Creo que esto es un ejercicio de gran civilidad, y sí, desde luego, es lo que nosotros quisiéramos resaltar más. Y esperaríamos que en otras latitudes, quienes hoy ostentan un cargo público entiendan eso. Ya no se deben a su partido, gobiernan para todos los ciudadanos. Segundo lugar, en cuanto a la materia que preocupa desde siempre al empresariado, está primero que nada el tema de seguridad, en el cual pues hace falta aún todavía atender muchas solicitudes, pero sí se nota ya un avance y una articulación y una coordinación todavía incipiente, pero valiosa, entre la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Esto obviamente hay mucho que entender, hay mucho que adaptar, pero es un buen principio, porque de otra manera, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, se duplican funciones y en otros casos se omiten necesidades. Es un gran avance, hay mucho que hacer todavía, hay zonas que todavía nos reportan alta incidencia delictiva. El asalto a transeúnte y en transporte público sigue siendo una preocupación de todos los días de nuestros colaboradores. Sigue este tipo de atracos teniendo como principal móvil el robo de los teléfonos celulares, para los cuales existe ya toda una organización criminal, desde el quien lo roba, quien lo reprograma y quien lo comercializa, y que pues principalmente mientras no se erradique ese delito, pues no se abatirán las cifras de asalto transeúnte o asalto en transporte público. Es un pendiente que tenemos que seguir trabajando. En el tema de comercio informal, pues primero que nada es un tema que está ya empezándose a contener, no hay crecimiento de la actividad informal. Esto pues es una primera fase, pero todavía hace falta recuperar los espacios, sobre todo aquellos que son espacios necesarios para la actividad turística. Me refiero al centro histórico,
Puebla requiere reactivar su turismo. Vemos con beneplácito que está recuperándose de manera consistente la actividad turística y con ello todas las actividades que van encadenadas, como por ejemplo la actividad restaurantera, las actividades lúdicas, el transporte, los servicios turísticos, hasta la compra y venta de divisas se ven beneficiados, la industria hotelera, etcétera. Pero no podemos tener un buen desempeño en las actividades turísticas mientras tengamos un centro histórico que todavía tiene mucha actividad, ya no como antes, pero todavía tiene mucha actividad informal, y esto pues además de que es una descomposición del paisaje urbano, también pues hace sentir inseguridad porque en torno a donde se tienen actividades de comercio informal, existen o pueden existir actividades como por ejemplo narcomenudeo, prostitución, venta de artículos robados. En este caos que provoca el comercio informal también se esconden los cadeneros, los carteristas y otro tipo de delincuentes, ordinarios, pero que de todas maneras causan una descomposición y un desorden en las actividades turísticas. Es decir, reconocemos que sí se ha avanzado en esa materia, pero todavía faltan muchas acciones por emprender y como siempre ha sucedido, estamos en la mejor disposición de colaborar con esta administración, a la cual reconocemos que siempre ha tenido la vocación de ponerse en contacto con nosotros para que podamos expresar nuestras inquietudes. Por cierto, estas inquietudes que hoy les platicamos ustedes abiertamente a los medios, ya se han platicado con ellos y se ha encontrado muy buena disposición para que de manera colaborativa entre gobernados y gobernantes encontremos la solución a este tipo de situaciones. Fuera de eso, notorio avance, por ejemplo, en la iluminación de las calles, en el mantenimiento a parques y jardines, notable aumento de la actividad del asfalto en calles. Creo que 120 días nos dejan un buen sabor de boca y nos dejan mucha esperanza de que Puebla vuelva a ser la ciudad modelo, la ciudad ejemplo, la ciudad bonita, la ciudad atractiva para propios y extraños. Ojalá no se afloje el paso. Sabemos que fue un ritmo de trabajo muy intenso, pero sí le pediríamos al presidente municipal y a todo su equipo que el resto de la administración sea a este mismo ritmo, porque Puebla tiene un retroceso muy importante que remontar que se dio en años pasados y que pues nosotros quisiéramos volver a ver a nuestra ciudad en las condiciones de dignidad, de gobernanza, de orden que se merece. Esto es el tema del análisis de los primeros 120 días de la administración municipal, licenciado Eduardo Rivera. Dicho lo cual, te pediría, doctor, que nos comentaras temas que hay de inquietud que se han levantado en Puebla en tema restaurantero, por ejemplo, y también los temas relacionados con el abasto de medicamentos para el sector salud. Claro, gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues gracias por asistir a esta rueda de prensa. Bueno, quiero informarte, Paco, que la plática que hemos tenido con muchos restauranteros, con el sector restaurantero, con el sector que nos atañe, ha sido el crear una propuesta que va a ir encaminado incluso a una propuesta para los organismos nacionales, empresariales, que queremos que dentro de la reactivación económica, todos los consumos que existan a nivel de restaurantes, de hoteles incluso, sean deducibles de impuestos. Con esto que vamos a lograr, pues una reactivación real, efectiva en este sector que es muy, muy importante y que es el que conlleva el mayor número de empleos. Entonces, queremos hacer pública esta propuesta que de aquí en adelante ojalá exista la oportunidad de que se acepte que todos los consumos que se hagan en restaurantes y en hoteles sean deducibles de impuestos en general, que haya un límite, que haya un máximo, pero que con esto vamos a lograr que el sector restaurantero, el sector empresarial tenga un mayor número de visitantes y podamos conllevar así la reactivación económica que tanto requerimos. Y esto es una propuesta que te la hacemos llegar y que de aquí en adelante ojalá sea una propuesta que
llegue a los organismos empresariales a nivel nacional para que sea fomentada y sea estructurada y llevada a las cámaras de diputados para que sea aprobada, ¿no? Estamos iniciando el año, creo que es un buen año para la reactivación económica, no hay que desaprovecharlo y que en esta iniciativa de fomentar la reactivación económica en restaurantes y en hoteles es una alternativa que nos caería bien y les caería bien a los empresarios restauranteros y hoteleros. Bien, y por el otro lado, una gran preocupación surge sobre todo en las instancias del IMSS, el desabasto de medicamentos que se ha tenido, ¿no? La falta de calidad de la atención en el servicio, en las unidades médicas del IMSS, sobre todo nuestros afiliados que tienen asegurados y que esos asegurados son los que llegan a manifestar esta inconformidad, la falta de medicamentos. Por lo tanto, hacemos un llamado a las instancias legislativas, locales y federales para que revisen el caso, hagan una revisión sobre la existencia o no, el faltante o no de medicamentos. Volvemos a los temas también de los niños con cáncer que siguen en este tema y que pues nos llama mucho la atención, ¿no? Estamos a principios de año, se supone que ya el presupuesto ya está autorizado y ejercido por parte de la federación y se nos hace muy extraño que a estas alturas haya faltantes de medicamentos. Entonces, hacemos este llamado a las autoridades del IMSS para que nos informen o informen públicamente cuál es la situación real del desabasto de medicamentos en Puebla, ¿no? Y por mi parte sería todo. Gracias. Muy bien. Tema grave que persiste el desabasto. Esto a nivel nacional. A nivel nacional. Y en Puebla es uno de los principales. Caray. Bueno, Roberto, pues dos temas álgidos. Tenemos ahí un tema de una inflación que ocasiona directamente el crimen organizado y el tema de que desde los penales nuestros afiliados reportan extorsiones telefónicas. Sí, buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos a esta tradicional rueda de prensa como cada miércoles. Y sí, un reporte que tenemos bastante importante y algo bastante también recurrente es el tema de las extorsiones. Estas extorsiones telefónicas que se han estado dando a lo largo y ancho del territorio mexicano. De igual manera, ciertas llamadas en las cuales simulan ser bancos, ser instituciones federales, etcétera, vienen desde los penales, desde el interior de los penales. Es algo que ya sabemos, ahí es donde se ve perfectamente bien todo el grado de corrupción que se vive dentro de estas instituciones penitenciarias y que desafortunadamente no han sido erradicadas. Tuvimos una situación lamentable aquí en Puebla, lo cual llevó a presentar ciertos cargos, ciertos movimientos dentro de la dependencia que es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo cual obviamente evidenció toda la red de corrupción que prevalecía dentro de esta institución. No solamente lo vemos en Puebla, lo vemos en otras partes de la República Mexicana. Esperemos que las autoridades correspondientes y competentes de cada entidad federativa tome cartas en el asunto para erradicar esto. Cada vez que vemos un operativo que se lleva adentro de algún penal, de algún cerezo, pues se detectan lo que son armas, se detectan celulares, se detecta droga, se detectan SIMs con distintos números telefónicos de distintas partes de la República Mexicana y vemos que esto no se erradica. Esto esperemos que ya lo lleven a cabo a final del día porque ya es algo necesario, es algo ya evidenciado, es algo que ya conocemos, ya sabemos desde dónde se está operando. Entonces es algo que ya se tiene que acabar. Ya no es algo que se pueda tapar con un dedo, no se puede defender lo indefendible. Ya sabemos los actos de corrupción que se viven dentro de los penales y que se tenga que remover al personal que se tenga que remover para que a final del día esto pueda ser erradicado. Así como pasó en Puebla,
que esperemos que esta sea la brecha para las otras 31 entidades federativas, se lleve a cabo. En Puebla se detectó por una situación lamentable y esto provocó el movimiento de personal. Aquí que se haga exactamente lo mismo y que en ese momento se finquen responsabilidades a los actores que a final del día están entrando en estos casos de corrupción dentro de las entidades penitenciarias. Este es por un lado. Por el otro, hace no mucho tiempo empezó a detectarse lo que es el alza en lo que es el aguacate y el limón principalmente, que hasta todos ya sabemos los memes que salen a lucir de que pone aguacate y todo porque está muy muy elevado el costo. Algo que salió en una nota hace 2 días aproximadamente, y es algo muy cierto que ya se había detectado, es el hecho de que el crimen organizado, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación, está involucrado en toda esta alza de tanto el aguacate como en el limón en la zona de Michoacán. En esta zona, el cártel lo que principalmente está haciendo es extorsionando y haciendo cobro de piso a los productores. Esto obviamente que implica que dejen de llevar a cabo lo que es la producción de estos dos artículos de primera necesidad porque son parte de la dieta mexicana. De igual manera, ya dentro de los estudios que se han estado realizando y evidenciando de igual manera, es que el mismo cártel está controlando en algunas zonas de Michoacán lo que es la producción, lo que es la comercialización, lo que es el transporte y traslado de estos dos productos principalmente, lo cual implica su alza. Por eso vemos una alza bastante importante en estos costos y desafortunadamente es algo que ahorita le corresponde principalmente al fuero federal. ¿Por qué? Porque estamos hablando del crimen organizado. Los gobiernos municipales y estatales no pueden combatir este tipo de delitos. Para eso está directamente lo que es el gobierno federal con su Guardia Nacional, sí, en coordinación principalmente de los estados. Sin embargo, es algo que de igual manera ya sabemos. Ya se dio a conocer, ya salieron notas al respecto, ya salieron análisis criminológicos de esta situación que está prevaleciendo. Y esto es algo que llama bastante la atención porque anteriormente sí veíamos una alza por las heladas, veíamos una alza por que se había quemado lo que es la siembra, etcétera. Sin embargo, hoy en día ya es increíble que el crimen organizado se esté metiendo ahora lo que es en la parte del consumo. Y esto obviamente impacta principalmente y de manera directa, sí a los productores, obviamente a las cadenas restauranteras y por consiguiente a los mercados, que son los que lo comercializan, y a nosotros como usuarios o consumidores finales. ¿Por qué? Porque obviamente se está desincentivando lo que es la parte del consumo, lo que es esta, vamos a llamarle inversión o derrama económica, que es bastante importante, pero también esto implica que empieza a afectar lo que es la exportación. Entonces, la afectación económica es bastante importante, la que se está llevando a cabo por por esto que está prevaleciendo en la zona de Michoacán. Entonces, sí es directamente un llamado al gobierno federal. ¿Para qué? Para que tome cartas en el asunto, porque repito, esto le compete al gobierno federal en coordinación con los estados. Porque ahorita estamos detectando esto. Sin embargo, esto puede empezarse a generar en otros nichos de consumo humano, en otro tipo de mercancías o productos que se puedan estar comercializando. Y obviamente la crisis económica y a su vez la crisis restaurantera, productiva y demás se pueden ver afectadas de otra manera y al final del día, pues a nosotros como mexicanos en la cuestión de exportación y económica, de igual manera nos vamos a ver afectados en todo sentido. Muy bien. Esos son los temas.